Buenos días, otra vez. Disculpad estos días de ausencia, pero me he estado recuperando de una inflamación ocular que tengo a causa de una enfermedad degenerativa autoinmune del sistema nervioso central, que también me afecta, aparte de la columna, me afecta los ojos y cualquier parte del cuerpo que sea susceptible de inflamación. Total, que tenía una inflamación tan fuerte que no podía ni abrir los ojos. Hoy los tengo un poquito mejor y voy a aprovechar, pues bueno, para leer, para continuar con donde nos quedamos. Hoy hablaremos del telescopio Hubble, que es el que da nombre. Este nombre viene del astrónomo Edward Hubble, que es el que descubrió la expansión del cosmos, del universo, ¿no?, a través del Big Bang. Bueno, pues en teoría esto es para ver un poquito la tecnología espacial que nos hace llegar estos datos tan importantes a los astrónomos, etcétera, etcétera. En 1990 el telescopio Hubble entró en órbita baja terrestre a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Todo parecía estar en orden, pero las alarmas saltaron pronto, ya que sus fotografías eran bastante decepcionantes. Las fotografías que tomaba el telescopio no eran buenas. Había que reparar un espejo primario que posee y, claro, estaba demasiado plano y carente de curvatura con la curvatura precisa para tomar las fotos de forma correcta. Al poco tiempo de que comenzara a orbitar la Tierra, sus primeras imágenes revelaron que algo iba mal. El universo aparecía borroso. Un milimétrico error de construcción había provocado que nada se viera como se esperaba, es decir, que empezaron a distorsionarse las imágenes. El reto más difícil para reparar esta lente del telescopio era que solo era posible hacerlo en el espacio. Se ponía en marcha una misión compleja de la NASA desde la llegada del hombre a la Luna. Un reto, pues eso, para que los científicos y astronautas trabajasen durante más de 3 años. O sea, más de 3 años les llevaría reparar este equipo. ¿Qué pasa? La gran dificultad que tienen, las condiciones más complicadas, pues que al no haber gravedad es muy complicado. Los exigentes entrenamientos de los astronautas de la NASA incluyen, además de las operaciones que tienen que hacer extravehiculares dentro de grandes piscinas, es pues eso, aguantar las fuertes presiones y la recreación de paseos espaciales en condiciones de baja o ninguna gravedad. O sea, ahora os mostraré las imágenes que podéis ver que están en unas piscinas simulando la falta de gravedad y cómo es muy muy complicado, porque cuanta más presión hay en el agua para la flotación del cuerpo humano, el problema es que es más difícil moverse y poder trabajar. Por eso de ahí el tema de que puedan estar tardando unos 3 años o casi 4 en repararlo. En diciembre de 1993, 7 astronautas fueron enviados al Hubble con el objetivo de convertirlo por fin en el instrumento con el que habían soñado los científicos. El éxito significaría evolucionar y revolucionar el conocimiento del universo. El fracaso sería decir adiós a la ciencia espacial durante un tiempo indefinido. Es decir, que o lo reparaban y mostraban las imágenes de realmente lo que hay en realidad en el cosmos, o ya no volverían a orbitarlo. Entonces, básicamente, la reparación de la óptica del Hubble exigió 5 misiones al final, no solo una, sino 5, desde el 93 hasta mayo del 2009, en las que se realizaron diversas tareas de mantenimiento del telescopio y notables mejoras. Entonces, ahora aquí se puede ver en estas imágenes que os cuelgo a continuación, pues cómo está trabajando el astronauta en pleno espacio, sin gravedad, y bueno, pues reparando un espectógrafo, porque el espectógrafo es el que toma las imágenes tipo foto de la superficie que hay arriba, y eso está fuera del telescopio.
Entonces, digamos que el Hubble es una ventana abierta al infinito, es decir, que es una ventana abierta al más allá. Después de esta reparación, el Hubble comenzó a revelar la esencia de nuestro universo, un avance científico en el conocimiento del cosmos equivalente al que consiguió Galileo con su primer telescopio. Es verdad, fijaros en qué siglos Galileo utiliza el primer telescopio y descubre los planetas y el Sol. Imaginaros lo que se ha avanzado hasta ahora. Se iniciaba así una era de contemplación del infinito. El nuevo ojo del Hubble, los pilares de la creación en la nebulosa del Águila, es una de las fotografías más emblemáticas del Hubble. A pesar de estar a 7.000 años luz, lo que nos separa de estas nubes de polvo y gas interestelar, con este telescopio, fijaros la nitidez que se puede alcanzar. Os iré dejando las fotos que se han ido viendo y se han ido registrando con este telescopio. Son fascinantes. Y yo es que ya os digo, veis estas 3 nubes que en teoría parece que las estuviésemos tocando, y es que están a 7.000 años luz. ¿Os acordáis? La métrica para realizar los cálculos, hablamos de más de 10 ceros. Imaginaros, no sé, por redondear, 700 millones de kilómetros, no lo sé, es por hablar, pero vamos, yo soy incapaz de leer números con tantos ceros, pero para que os hagáis una idea, 7.000 años luz, ¿vale? Entonces, vamos a ver un breve repaso de la breve historia de este telescopio, la revolución de este telescopio, en todo lo que engloba todas las misiones de nacimiento y muerte de estrellas, todo lo que ha ido descubriendo, toda la información que nos ha ido facilitando. Pues vamos a empezar, pues eso, por el principio, el comienzo de una nueva era de observación en el espacio. Pues eso, la puesta en marcha de este telescopio espacial en el 90 marcó un antes y un después en la observación del universo. Sus imágenes cautivaron y quedarán para siempre grabadas en nuestra retina. Este telescopio es muy famoso por su versatilidad. Se han convertido en una herramienta imprescindible para comprender el cosmos. Pero vamos a ver cómo está estructurada esta historia. El telescopio espacial dio inicio a un fascinante capítulo de la historia de la exploración del cosmos. Además de aportar un inestimable caudal de datos a la ciencia, ha concedido a la humanidad el verdadero privilegio de contemplar el universo como nunca antes se había hecho. En 1940, un observador espacial, el astrónomo estadounidense Lyman Spitzer, entre 1914 y falleció en 1997, fue uno de los primeros en abogar por un telescopio en órbita para resolver los problemas que causa la influencia de la atmósfera terrestre en la observación del cosmos. Efectivamente, nuestro planeta tiene una atmósfera que además es cambiante por cuestiones climatológicas, por el tema de la gravedad, por las incidencias de la composición de la materia de nuestra atmósfera, que hace que a lo mejor se dificulten esas visualizaciones. En 1970 la NASA da vía libre a un proyecto que 30 años después decidió construir. Se construyó este telescopio y la empresa, que fue cofinanciada por la Agencia Espacial, pues ayudó en esta construcción. Entre la ESA y la NASA lo construyeron. En el 77 nace el Hubble. El Congreso estadounidense aprueba un proyecto de la construcción y puesta en órbita de este telescopio espacial Hubble, así llamado en honor al astrónomo, como dijimos, estadounidense Edwin Hubble, que nació en 1889 y falleció en el 53. En 1979, una joya de cristal pulido comienza a construir este espejo de 2,4 metros de diámetro de telescopio. O sea, el diámetro del telescopio como tal tiene, para que os hagáis una idea, 2,4 metros de diámetro. O sea, que es grande. Los bocetos del telescopio en el 81 establecen la sede en el Space Telescope Science Institute de la ciudad de Baltimore,
en Maryland, establece un equipo de expertos que perfila los primeros diagramas de dicho telescopio. En el 90, como hemos dicho, se pone en órbita. ¿Vale? Inicia su periplo alrededor de la órbita terrestre a bordo del transbordador Discovery, es decir, fue lanzado en el transbordador Discovery, que no sé si os acordáis, que fue uno de los primeros cohetes así en la época de los 80 más famosos, o sea, en el que han volado astronautas de gran reputación. Pues este telescopio viaja en este transbordador, que fue lanzado desde el Cabo Cañaveral el 24 de abril del 90. En el 90, como hemos dicho, se detectan los problemas de visión al poco de su lanzamiento. Se descubrió que solo captaba imágenes borrosas y que presentaba una aberración esférica en su espejo principal, es decir, que eran inválidas las imágenes. En el 93, el SM-1 Endeavour va al rescate. Llega a bordo del transbordador, ese transbordador se pone encima del telescopio y empieza a reparar, a hacer las primeras labores de mantenimiento por parte de los astronautas, que instalan nuevos instrumentos y 5 pequeños espejos secundarios que corrigen esa aberración óptica que tenía el espejo principal. La misión SM-2, que relevó al Discovery en el 97, recuperó su protagonismo en la segunda misión, en la que se mejoró de forma considerable la capacidad del Hubble. Los instrumentos, o sea, es decir, 4 años después de ir la primera, pues 4 años después lanzan la segunda y hacen unas mejoras. Los instrumentos que se incorporaron ampliaron el rango de longitudes de onda detectable, lo que permitió explorar puntos más distantes todavía en el universo. Como podéis ver, el cuadro cronológico es bastante continuado, es decir, que no ha habido un aplazamiento de más de 5 años como mucho entre uno y otro. En el 99 entra en estado de hibernación. El 13 de noviembre fallaron varios de los 6 giroscopios del Hubble, que de esta manera tuvo que cerrar temporalmente sus ojos al universo. El telescopio entró en lo que llaman un estado de modo seguro, en la que la latencia quedó como dormido y a la espera de ayuda, es decir, que en vez de estropearse del todo o que se echase a perder, entraron como una especie de stand-by hasta ser reparado, ¿vale? En el 99 también se lanza la tercera misión, que le llaman misión de llamada. Este proyecto SM-3 se dividió en 2 fases. La primera de ellas, o tercera misión, fue aprobada y ejecutada en 7 meses. El Hubble, en la imagen que se ve en este esquema que podéis ver, se separa del Discovery y volvió a la carga con gran parte del equipo a bordo, renovando los giroscopios y los arreglaron, es decir, arreglan los giroscopios y toda esa parte que se había dañado. Entonces, en el 2002, o sea, 399 y... Sí, justo 4 años después, en la segunda fase o cuarta misión, se instaló la ACS, cámara avanzada para sondeo, y fueron renovando los paneles solares y otros componentes electrónicos que habían sido dañados por la radiación del espacio. Acordaros efectivamente que en el espacio lo que más peligroso es, por eso no se hacen tantas misiones a la Luna, etcétera, etcétera, es la gran cantidad de radiación solar que hay. Esa radiación es peligrosa, puede producir cáncer a los humanos, a lo mismo que destrozan los materiales electrónicos. Por eso no se hacen tantas misiones, porque es complicado sin una tecnología específica hacer frente a esa cantidad de radiaciones. En el 2003 sucede el gran accidente, el terrible accidente del Columbia, del transbordador del Columbia, que llevaba no sé cuántos astronautas y que estalló en el aire. Pues el 1 de febrero este transbordador se desintegra durante su reingreso a la atmósfera terrestre y fallecieron 7 astronautas. En el 2004
tras el fatídico accidente, la NASA anunció que cancelaba la 5ª misión de servicio telescópico, claro, o sea, porque viendo que ha fallecido gente, lógicamente, pues se tienen que replantear la seguridad ante todo de los tripulantes, más allá de lo que se puede hacer en cuanto a labores de reparación. Por eso era tan arriesgado. En el 2005 entra en una especie de crisis por falta de fondos, con lo cual se pospone un poquito la misión de salvamento del telescopio espacial, hasta que en el 2009, 4 años después, la NASA recupera a través del transbordador Atlantis, que cumple su 5ª misión con las capacidades científicas para poder reparar lo que quedaba pendiente del Hubble. Total, que lo dotan al máximo de grandes tecnologías, que de hecho, fijaros, en todos estos años lo que se pudo haber avanzado en tecnología espacial, y ahora evidentemente lo que hacen es reparar y ¿cómo se llama esto? Implementar toda la tecnología que quedaba obsoleta. En el 2020, más allá de su final, el Hubble ha intentado mantenerse en órbita gracias a la información que se recoge en su base de datos. Su final no impedirá que siga ofreciéndonos asombrosos descubrimientos durante mucho tiempo. Os comentaba en capítulos anteriores relacionados con el Sol que hay programadas varias misiones que se van a llevar a la Luna para instalar nuevos telescopios de gran alcance que permitan ver lo que ya con el Hubble no se puede ver. Pero bueno, están intentando, como dijimos, resolver este tema de lo que es la propia tecnología para el tema de la gravedad, la radiación, etcétera, que es lo más importante, porque daros cuenta que si se envía material a la Luna que luego se va a echar a perder por la tal cantidad de radiación que hay, pues es como invertir en saco roto. Entonces tendrán que mirar y medir muy mucho los caudales en el material que se invierten y cómo se invierten a la hora de poder luego lanzarlo con seguridad y que no haya problemas y que sea rentable la operación. En cuanto a la revolución de este telescopio, el Hubble se ha obtenido y obtiene imágenes espectaculares, como podéis ver en estas imágenes que os pongo a continuación, a lo largo y ancho de todo el universo observable. Gracias a él hemos podido explorar, contemplar y conocer mejor nuestro vecindario estelar y también los lugares más lejanos del cosmos, es decir, aquellos lugares donde el hombre no puede ir ni ninguna misión espacial. Por lo menos con el telescopio podemos ver que hay algo más de lo que está más allá de nuestras órbitas estelares. Se han fotografiado las nebulosas de la Tarántula, que está ubicada a unos 163.000 años luz, o sea, 163.000 años luz. Haced cálculos la distancia que tiene. O sea, en la Gran Nube de Magallanes. Es una nube de las más grandes de nebulosas que se conocen como la región más activa de formación de estrellas y pueden encontrarse en el conjunto local de galaxias. Se trata de una nebulosa tan brillante que si estuviese a la misma distancia que la nebulosa de Orión, su brillo se proyectaría en las sombras de la Tierra, como si del propio Sol se tratase, es decir, que tiene tanto reflejo como el Sol. Después se obtuvieron imágenes del espacio ultra profundo, esa es imagen que aparecen desde las galaxias cercanas hasta otras casi indistinguibles, localizables o localizadas en los confines del universo. Se trata de objetos que están situados desde los 5.000 hasta los 10.000 millones, 5.000 a 10.000 millones años luz de distancia. Cuidado cómo se puede llegar a calibrar estas distancias con un telescopio desde la órbita terrestre. Es que es increíble, o sea, 5.000 10.000 millones de años luz. O sea, no me quiero imaginar la cantidad ingente de kilómetros que puede haber. O sea, espectacular. O sea, una locura. Entre estos figuran algunas galaxias más lejanas que se conocen
y las que hay incluso se formaron poco tiempo después del Big Bang. Es que encima eso, cuanto más distantes, es obvio que son tan antiguas como el Big Bang, es decir, porque como se ha ido expandiendo, lejano, cuanto más lejos más antiguo. El quinteto de Stefan fue el primer conjunto de galaxias identificado. Está compuesto por 5 galaxias, 4 de ellas unidas físicamente: la galaxia NGC 7319, la NGC 7318, la NGC 7318b, y en el centro estaban en proceso de colisión. La NGC 7317 corresponde a la situada abajo a la izquierda, y la NGC 7320 en color azul, y se encuentra mucho más cerca de sus compañeras. En este diagrama lo podéis ver, están señaladas con puntitos el 1, el 2, el 3 y el 4. Estas son las galaxias que se han ido descubriendo con este telescopio. La cuarta es Casiopea. Casiopea son los restos visibles de una supernova localizada en la constelación de Casiopea, a unos 11.000 años luz de distancia del sistema solar, aunque los científicos calculan que la explosión se produce hace tan solo 300 años, es decir, hace 3 siglos. Casiopea, esta supernova, estalló. O sea que ha sido una explosión reciente. O imaginaros cuando el Sol estalle a la otra supernova, pues eso, unos 4.500 millones de años o 5.000 millones de años faltan, o sea que casi nada, casi otro Big Bang. En fin, ahora os hablo un poquito así de lo que es el telescopio. El telescopio como tal fue puesto en órbita el 24, como dijimos, de abril del 90 y se constituyó como desafío tecnológico de la época por su estructura, concebida para soportar las hostiles condiciones del espacio exterior. La misión del Hubble se remonta a la década de los años 70, cuando arrancaron los primeros trabajos y se estableció en el 83 como fecha de lanzamiento. Sin embargo, el proyecto sufrió constantes retrasos a causa de las dificultades técnicas y de los problemas de presupuesto. En verano del 1985, pasados 2 años de la fecha estipulada para el lanzamiento, la construcción del Hubble ya había sobrepasado en un 30% la partida asignada. A estas complicaciones se sumó poco después otro momento crítico, la tragedia del transbordador Challenger, como hemos comentado, que además paralizó la actividad de la NASA. Se llegó a pensar que el Hubble nunca entraría en funcionamiento, pero finalmente fue puesto en órbita el 24 de abril del 90 desde el Centro Espacial Cabo Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El proyecto de poner el telescopio en órbita de nuestro planeta supuso todo un desafío tecnológico para la ingeniería de la época. Entre otros retos, el Hubble debía estar diseñado para soportar los constantes pronunciados contrastes térmicos que tienen lugar en el espacio exterior. Al pasar de zonas iluminadas directamente por el Sol a otras en las que se interpone la sombra de la Tierra, se trata de variaciones muy acusadas de temperatura que pueden afectar la estabilidad del telescopio y sus observaciones. Pese a todo, la construcción de la nave que albergó el telescopio y sus instrumentos fue razonablemente sencilla. Aquí se ve pues todas las partes que lo componen, pues está compuesto por paneles solares cuyas células fotovoltaicas proporcionan suficiente energía para que todos los sistemas funcionen de manera simultánea. Tienen además antenas de comunicación que convierten las imágenes digitales de los espectros capturados en ondas de radio que son transmitidas a la Tierra. Alucinante, veis esta parabólica. La función de esta parabólica que se ve aquí es convertir este espectro de señal en ondas de radio que se transmiten a la Tierra. Tienen un sistema de soporte que incluye maquinaria esencial para que funcione el telescopio: ordenadores, baterías, giroscopios y sistemas electrónicos. Los pasamanos, que son los astronautas, donde se agarran los astronautas, y para poder ellos mismos hacer el mantenimiento de las reparaciones. Después tiene una puerta de apertura
que puede cerrarse para impedir que la entrada directa de los rayos del sol dañe el telescopio y sus instrumentos. Es verdad, o sea, cuando coincide que le da la luz directamente podría dañarlo, entonces le ponen una tapa para cubrirlo. Luego tiene un escudo térmico, que es como esta tela asfáltica brillante, que protegen de la radiación y las variaciones bruscas de temperatura. Y luego tienen unas ruedas de reacción, que son 4 en total, y están emplazadas cerca del centro de gravedad y sirven para reorientar el observatorio. Es decir, que gracias a esas ruedas pueden reorientar el aparato. Luego tienen rastreadores de estrellas, que son un conjunto de cámaras que toman las estrellas como referencia para posicionar el telescopio. Y después, aquí, como se puede ver, en este pequeño esquema se ve la luz incidente, el espejo secundario y el espejo primario y los instrumentos ópticos. El Hubble es un telescopio, un tipo de telescopio reflector especialmente diseñado para minimizar las aberraciones ópticas. El esquema muestra la estructura de estos telescopios. La luz rebota desde el espejo primario al espejo secundario para acabar en los instrumentos ópticos. Es como un ojo, o sea, cumple como las mismas funciones que un ojo. Por eso le llaman los ojos del Hubble. Bueno, pues como decíamos, los ojos del Hubble se basan en un sistema de espejos y en el desarrollo de un instrumental de gran precisión que abarca un amplio rango de longitudes de onda, desde ultravioleta a infrarrojo. El Hubble es un telescopio tipo reflector, es decir, que emplea espejos para enfocar la luz y formar imágenes. En cambio, los telescopios de tipo refractor usan lentes. Es que no es lo mismo, esto es parecido como a un periscopio, el periscopio que tiene espejos, pues esto es algo parecido. La principal ventaja de los telescopios reflectores es que eliminan la posibilidad de aberraciones cromáticas, mientras que las lentes tienen que ser perfectas en cuanto a su grueso y calidad de material, y en el caso de los espejos solo pueden asegurar la perfección de la superficie. Es decir, que dependerá también de la superficie y la curvatura y todo exactamente. Es mejor, como decimos, el reflector. Los instrumentos del Hubble pues tienen cámaras, espectrógrafos, sensores de guiado fino, tienen diferentes capacidades, si bien operan de forma individual y conjunta. Así, la cámara de gran angular observa desde el espectro del ultravioleta al infrarrojo medio, la cámara avanzada para sondeos y el espectrógrafo de imágenes que observan desde ultravioleta al infrarrojo cercano. El espectrógrafo de orígenes cósmicos, el COS, se limita al espectro ultravioleta, los sensores de guiado fino al visible y la cámara y el espectrómetro al multiobjetivo con el infrarrojo más cercano. Entonces, para resumir, tienen espectrógrafo para orígenes cósmicos, cámara y espectrómetro multiobjetivo de infrarrojo cercano, cámara avanzada para sondeos, tienen además imágenes de telescopio espacial para obtener espectros de alta resolución con objetos celestes, sensores de guiado fino, que es lo que el Hubble en este caso dispone de 3, y su misión es orientar el telescopio midiendo la precisión de las posiciones relativas a las estrellas. Luego tenemos el espejo primario de 2,4 de diámetro, que está fabricado con un vidrio especial recubierto de aluminio, que se encarga de captar la luz de los objetos observados reflejándola al espejo secundario. Y el espejo secundario, que aquí lo vemos, también fabricado en vidrio, y este tiene 30,5 centímetros de diámetro y refleja la luz procedente del espejo primario hacia los instrumentos ópticos del telescopio. Es decir, de un tamaño de un espejo primero de 2,4 de diámetros pasa la imagen a un espejo secundario de 30,5 centímetros. Fijaros qué pequeñito, o sea, pasamos de uno grande a uno pequeñito. Y luego tiene una cámara de gran angular, como hemos dicho, que es el principal generador de imágenes del telescopio. Una primera cámara se encarga de registrar las longitudes de onda visible ultravioleta y una pequeña
y una segunda disculpa de captar las imágenes de luz infrarroja. Las longitudes de onda del Hubble, aquí la podéis ver en este pequeño esquema, va desde los rayos gamma, los rayos X a ultravioleta, luego hace incisión en la luz visible, ¿vale? Que es entre 115 y 2500 nanómetros, luego pasamos al infrarrojo, a microondas y a radio, ¿vale? Esto es el esquema para simplificar cómo es la longitud captada por este telescopio. Las observaciones del Hubble seguirán constituyendo una fuente casi inagotable de descubrimientos, incluso mucho tiempo después de ser retirado. De hecho, concluir el trabajo se deriva de sus datos, que puede abarcar décadas. Es un pilar esencial para la ciencia, pues ya más de 25 años que se está utilizando. Algunas de las primeras observaciones continúan inspirando numerosos estudios y, por ejemplo, la imagen que podemos ver en este campo profundo ha suscitado más de 200 investigaciones desde que fue publicada en el 95. Además, las observaciones actuales constituyen el germen de nuevos proyectos que, sumados al caudal de información disponible, independientemente de que haya sido obtenida hace 10, 20 o 25 años, brindarán conocimientos muy útiles. El Hubble, por tanto, no dejará de ofrecernos resultados incluso mucho tiempo después de que haya cumplido su misión. Es decir, que siempre va a ser clave en el objeto de estudio del cosmos. Y bueno, por hoy lo dejo aquí para que no se alargue mucho. Mañana os explicaremos las escenas que se han captado con este telescopio sobre la creación estelar, los planetas, etcétera, etcétera. Porque claro, la utilidad de este telescopio, como hemos dicho, es seguir adentrándonos en el mundo del cosmos. Entonces, esto ha sido un poquito la parte técnica y mañana nos centraremos en el descubrimiento de lo que ha visto este gran aparato. Bueno, pues recordaros que os podéis suscribir, que me encantaría que me dejéis comentarios, vuestros likes, para seguir proporcionando información y seguir preparando estos cursos sencillos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.